Intermedio 1, Rina Rupay, aventurera, parte 1. Había pasado bastante tiempo desde aquel encuentro tan peculiar. Fue un encuentro con un ghoul, uno gentil, con una serie de complicados tatuajes azules en el rostro. La vida de Rina debería haber terminado en ese mismo momento, si no hubiera sido por la intervención de este no muerto de lo más curioso. Pensando en ello, fue una experiencia muy extraña. En retrospectiva, podría no haber sido más que un sueño. Rina había preparado ropa y una máscara para el ghoul e incluso fue cómplice de engañar al guardia en una de las puertas de Malt para permitirle pasar. Fue la primera aventura real de su vida, la aventura más misteriosa en eso, en todo caso, casi parecía un relato fantástico. Aún así, cuanto más lo pensaba. No importa cuánto lo pensara, Rina entendió que dejar entrar a uno muerto en la ciudad era un acto imperdonable. Rina tenía sentido común. Sin embargo, ella se había ido y lo había hecho, incluso con el entendimiento de que era algo prohibido. Su razonamiento era que Rent supuestamente no era una mala persona. Por supuesto, si Rent hubiera sido una especie de no muerto normal, Rina nunca habría hecho lo que hizo. En otras palabras, Rina había desarrollado un profundo sentido de confianza por Rent en el poco tiempo que habían pasado juntos. En retrospectiva, sin embargo, Rina realmente no tenía esa experiencia antes, confiando en alguien tan profundamente. Así, el padre de Rina era estricto. Había ido tan lejos como para planear su vida por ella, lo que debería y tendría que hacer. Su madre no era mejor, a menudo la criticaba por la aparente falta de elegancia en el momento en que abría la boca. Después de que ese tema se hubiera agotado, su madre pasaría una diatriba aparentemente interminable sobre posibles pretendientes. Uno no podría decir exactamente que los padres de Rina la amaban, sin embargo, simplemente no escucharían, incluso si Rina insistiera en cómo tenía cosas que deseaba lograr, cosas que quería hacer. El único que escuchaba todo lo que tenía que decir era su hermano, que era unos años mayor que ella. Rina se preguntó qué estaría haciendo su hermano en este momento. Su hermano, Aidal Rogué, era el hijo mayor de la familia Rogué, la familia legítima de Rina, por supuesto. Pertenecía a la élite de la primera orden caballeresca del reino de Yaaran. Habiendo nacido en una familia de caballeros, Rina lo observó y soñó con convertirse en caballero, al igual que su hermano. Así era como ella quería vivir su vida. Sin embargo, la realidad era diferente. Las mujeres caballeros existían en el reino de Yaaran, pero solo hasta cierto punto. Su hermano incluso había hablado de dos mujeres caballeros de la primera orden caballeresca, que fueron enviadas a las mismas tareas que sus compañeros varones, pero los padres de Rina no podían aceptar el hecho de que Rina hubiese admirado a su hermano y había aspirado a convertirse en caballero. Ahí fue donde comenzaron los problemas. El padre de Rina era rígido en sus puntos de vista. No creía que las mujeres debieran aspirar a ser caballeros. La madre de Rina opinó de manera similar, que las mujeres deberían estar felices, de ser protegidas por un caballero agradable, y pensó en eso como la máxima forma de felicidad de una mujer. Como tal, se negó a ceder sobre el asunto de arreglar un matrimonio para Rina. A pesar de eso, Rina no creía completamente que sus padres estaban equivocados. Como nobles, las opiniones de sus padres eran más socialmente aceptables, sino aparentemente correctas. Pero entonces, ¿por qué sus padres tenían que ser tan rígidos? ¿No estaba bien dejarlo un poco? Rina quería que sus padres escucharan sus pensamientos y quizás pensaran en su futuro juntos. Solo una conversación, en todo caso. Los padres de Rina no eran de la misma opinión. El único que actuó de manera diferente fue su hermano. Él escuchó sus pensamientos con atención. Pensó en maneras de lidiar con la situación y comenzó a negociar el asunto con sus padres. Sin embargo, el resultado se mantuvo sin cambios, ya que los padres de Rina se negaron a ceder. Aún así, su hermano había hecho todo lo que podía hacer por ella, hasta donde Rina había pensando. Ahora que las cosas habían llegado a un punto crítico, el hermano de Rina puso sus posibles opciones sobre la mesa. Hablando claramente, si Rina se quedara en casa, eventualmente, pero seguramente, se casaría con un noble desconocido. Eso no era necesariamente algo malo, pero Rina no quería tener nada de eso, por lo que su hermano le dio una sugerencia más: huir de casa. Sin embargo, a Rina le resultaría más difícil convertirse en caballero en tales circunstancias, ya que tendría que pararse sobre sus propios pies, después de haber cortado todos los lazos con su familia. Habiendo nacido en una familia así, Rina se crió, con comodidad, sin conocer la pobreza o la miseria. ¿Podría sostenerse por sí misma y tendría la determinación para ello? Su hermano se preguntó como tal. Ahora, Rina no ignoraba por completo la realidad. Ella sabía que sería una decisión difícil de tomar.
También sabía lo difícil que era para una chica joven ganarse la vida sola, en un mundo como este. Si bien sus padres habían querido proteger a Rina y evitar que ella viera el lado más oscuro del mundo, su hermano, Aidals, era diferente. De hecho, a menudo la llevaba a lugares tan depravados y terribles. Cada vez que sus padres se iban a una fiesta u otra cosa, ella y su hermano se escabullían en tales excursiones, a callejuelas y callejones sospechosos, llenos de peligros al acecho. Rina usaría ropa andrajosa, comúnmente usada por chicas normales, mientras que su hermano se disfrazaría como un delincuente callejero. Juntos, caminarían por las calles y callejones. Esos días fueron una aventura por derecho propio. Rina los recordaba con nostalgia. Quizás era extraño que su hermano, criado en una familia noble, conociera esas calles peligrosas también, incluso como mezclarse. Al encontrarlo algo misterioso, Rina le preguntó a su hermano sobre el propósito de estas excursiones, a lo que le explicó que eran cambiar su perspectiva, o al menos proporcionarle una nueva, para ella ver cuán diferentes eran las vidas de los plebeyos y los nobles, lo difícil que podía ser. Como la gente común tenía el coraje y la determinación de vivir otro día, sin saber si vivirían para ver el mañana. O incluso los medios a los que recurriría una mujer si tuviera que vivir, sin importar el costo, los medios y métodos a los que recurrían los desesperados, de aquellos que lo perdieron todo, y lo que finalmente fue de ellos. En circunstancias normales, la hija de una familia noble nunca sería testigo de tales escenas. En todo caso, era normal que estuvieran encerrados en sus grandes mansiones, como si vivieran un dulce y pacífico sueño. En ese sentido, el hermano de Rina era realmente diferente. Probablemente ya había visto que esto sucedería desde el principio, que Rina eventualmente se saldría del camino planeado para ella. O tal vez que eventualmente se escaparía de casa. Tal vez fue por esta razón que pensó en educar a Rina sobre la dureza del mundo, las dolorosas realidades del mismo. Quizás entonces, Rina se rendiría, y si no lo hacía, entonces estas experiencias resultarían ser lecciones importantes. En realidad, esas experiencias fueron exactamente lo que Rina había necesitado en su vida. Rina se había convertido en una aventurera porque había entendido algo, que tenía reservas de maná y espíritu dentro de ella. Con un poco de perfeccionamiento, Rina podría ganarse la vida como aventurera, lo que descubrió al unirse a su hermano durante esas excursiones. Se sabía que la mayoría de los nobles tenían notables reservas de espíritu o maná en ellos, pero Rina era un poco especial en ese sentido. Sus reservas eran mucho más significativas. Por lo menos, Rina tenía suficiente maná en ella para ponerla en igualdad de condiciones con una buena cantidad de monstruos, aunque necesitaba algo de estudio y práctica. Espíritu era algo que se perfeccionaba constantemente con su usuario, ya que uno generalmente aumentaba sus reservas de espíritu con cantidades significativas de entrenamiento y esfuerzo. Si bien era difícil para Rina sacar provecho de eso desde el primer momento, tenía más que suficiente maná dentro de ella para fines combativos. Además, Rina también había aprendido técnicas básicas de espada y combate de su hermano, todo con la esperanza de convertirse en caballero. Con algunas técnicas de maná y combate, uno podría oficiar como aventurero, aunque sea al mínimo. Tal era la comprensión de Rina sobre el asunto. Por eso Rina había hecho su elección. Después de reflexionar sobre el asunto y discutirlo con su hermano en numerosas ocasiones, Rina decidió huir de su casa. Una expresión vaga y ambivalente flotó en el rostro de su hermano cuando ella dio a conocer su elección. Aún así, no lo desaprobó, en cambio, ofreció su apoyo, respetando que Rina había tomado su propia decisión, aunque le recordó a Rina que se contactara con él de vez en cuando, ya que su familia no dejaría de existir, sin importar cuán lejos se fuera. Varios días después de que se tomó la decisión, Rina se cambió a una prenda de vestir común que su hermano le había preparado, se equipó algunas armas y armadura baratas, y con dinero para viajar por unas pocas semanas, finalmente abandonó su hogar. Rina entonces, con sus propios pies, haría el viaje al gremio de aventureros y se registraría como aventurera. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.